nos predique su palabra de Dios. Y voy a orar por él. Como todos los domingos, Señor, te presentamos a nuestro pastor, Señor, para que tú, Padre Santo, sigas bendiciéndolo, sigas guardándole, sigue dándole esa palabra, Señor, que nos llena en cada momento. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, siempre tu Espíritu Santo el que hable a través de él, Señor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos también a saber entender todo lo que él quiere decir, todo lo que nos quiere decir. Gracias, Padre amado, gracias, soberano, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Aleluya, amén, gloria a Dios. Buenos días a todos. Todos bienvenidos, el Señor los bendiga poderosamente, os continúe bendiciendo, fortaleciendo en el nombre de Jesús. Amén. Me da alegría ver a algunos que hace un tiempo que no veía. Son los regalos del Padre. Aleluya. Santo Dios. Bueno. Estamos encomendados a la palabra, seguimos clamando, orando al Señor para que en esta mañana nos hable. Oro a Dios para que Él traiga espíritu de sabiduría y revelación a cada una de nuestras vidas, sea Dios alumbrando nuestro entendimiento, trayendo el alimento espiritual que cada uno necesitamos. Así que clamo al Señor con la necesidad de verle, de oírle, de escucharle, de conocerle. Queremos ser un pueblo que honre a Dios no solamente de labios, sino con el corazón. Que lo adore en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. Que Dios tome mi boca en esta mañana, si algo inútil soy, así lo reconozco. Pero Él hace hablar a las piedras, Él le da vida a las piedras. Amén, así lo dice Pedro y así lo creemos. Así que nos gozamos en el Señor en el nombre de Jesús. Estoy compartiendo acerca del crecimiento de la fe, pero una fe que nos persuade, una fe que, como digo, una fe que es el sistema o el conjunto de verdades bíblicas que no queda otra que nos obliga a creer. Porque los razonamientos bíblicos que Dios nos da es lo que realmente nos convence. Son las verdades bíblicas, son las verdades de Dios, son sus razonamientos, son sus argumentos. Porque, mis hermanos, la Biblia es parte de la mente y del corazón de Dios. Yo creo que el Señor nos habla a través de la Biblia. Escuché una vez a un pastor que decía, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y yo creo lo mismo. Así que eso es lo que realmente nos persuade, nos convence, nos lleva a Cristo, nos atrae al Señor. Es maravilloso ver cómo Dios no se aferró en ser igual a Dios, como dice Filipenses 2, como cosa que aferrarse, sino Él pasa de la eternidad al tiempo, toma forma de hombre, semejante a siervo y se humilla hasta lo más bajo. O sea, Él viene y se pone a nuestra altura para sacar a la luz la vida y la inmortalidad, para decirnos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es realmente la verdad, la justicia, su reino? Y yo creo que eso es lo que realmente nos debiera de estar moviendo, y eso es lo que realmente ahí es donde nosotros debiéramos de estar creciendo. Amén. Quiero leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1.
Ustedes saben que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es el verbo, la palabra. Así que si te has dejado la Biblia en casa, te has dejado la cabeza en casa. No es la cabeza, claro, es la palabra. Amén, gloria al Señor. Dice así, un versículo muy conocido por la mayoría. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando en tu vida que todavía no estás viendo? De acuerdo a lo que Dios ha dicho de ti, de acuerdo a lo que Dios te ha prometido. Ustedes pueden ver en el capítulo 4 de Romanos cómo Dios coge a un anciano y le dice: mira, ven Abraham, mira el cielo, ven las estrellas, así voy a multiplicar tu descendencia. Dice que su cuerpo era casi muerto, de 100 años. Y dice: yo voy a sanar la esterilidad de tu esposa y vais a tener un hijo. Mira la tierra, la arena del mar, así voy a multiplicar tu descendencia. Mis hermanos, a veces nosotros buscamos muchas cosas de Dios y Dios te lo promete y luego nos cuesta verlo y creerlo, porque no es fácil, porque para Dios no hay nada imposible, porque las promesas de Dios, los propósitos de Dios nos impactan, son tremendos, a veces ni podemos conciliarlo con nosotros. Abraham no dudó a manera de incredulidad, pero usted se imagina, de Abraham salieron las 12 tribus de Israel, pero también salieron los árabes, Ismael, salieron los edomitas, y aplicando espiritualmente salió la iglesia, porque eres el padre de la fe, dice Gálatas. Así que fíjate si no le ha multiplicado. O sea, lo que Dios promete se cumple, se materializa. Yo no sé qué te ha prometido, no sé en qué línea vas buscando, no sé cómo Dios se te está revelando, cómo Él te está hablando, o lo que Él ha dicho, pero en las verdades de Dios son en las que nosotros debemos de crecer. O sea, ¿cuál es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo se está alimentando tu fe? ¿Cuál es la esencia, la sustancia de tu fe? Dice Romanos 4:17, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Y es verdad que nosotros empezamos a conocer el cristianismo, nos encontramos con el Señor y hay cosas que no existen en nosotros. Dios te ha dicho que tú eres esto, voy a hacer contigo esto, porque eso es lo que debiera de perseguir la iglesia, el propósito, el llamado especial que Dios tiene contigo. O sea, Dios tiene algo con cada uno de nosotros y lo hace para que nos edifiquemos entre nosotros, lo podamos glorificar, dar testimonio de Él a las naciones. Y hay cosas que están como muertas, que no existen. Pero si Dios lo ha dicho, ten la convicción, la certeza y la seguridad que se materializa y se cumple. Ahora, ¿cómo lo estás buscando? ¿Cómo estás persistiendo? ¿Cómo le estás creyendo a Dios? ¿Cómo estás resistiendo? ¿Te has desanimado quizá? Tal vez has dejado de verlo. Quizá como Lot ha mirado para Sodoma y ha dicho: oye, que mejor me voy para Sodoma, que lo veo todo verde y veo agüita allí. Aquí te dejo en tu desierto, Abraham. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Has decaído ya? ¿Ha decaído tu semblante? ¿Sigues buscando, esforzándote, luchando por lo que Dios te ha dicho? Así que hay las verdades del Señor, es lo que realmente nos convence. Sus verdades bíblicas, las verdades es lo que realmente nos persuaden y nos obligan a creerlo. ¿Saben por qué creyó Abraham en la promesa? Dice que creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él se miraba y dijo: aquí no hay esperanza. Y Dios estaba diciendo: no te preocupes, yo te voy a dar vigor para que estés con tu esposa.
A tu esposa le voy a sanar la esterilidad. No te preocupes, que aunque tiene 100 años, nada es imposible para Dios. Pero él se miraba a su esposa y decía, ¿cómo yo le voy a dar de mamar a...? Porque entonces no había leche en polvo. Entonces, claro. Pero Abraham creyó por quién lo estaba diciendo. Porque estaba confiando en el poder de Dios. O sea, si Dios ha creado los cielos y la tierra, si Dios ha creado la genética, el sistema solar, tú y yo estamos aquí porque Él nos creó y nos dio la reproducción. Yo estaba viendo a mi hija y yo estaba meditando, bueno, su mamá y yo tuvimos a la niña, pero ¿quién puso el espíritu y el alma? ¡Wow! ¿En qué momento sucede eso? Porque ni la metafísica ni nada puede explicar eso. Eso es un misterio de Dios en la vida. Entonces, si Él nos ha dado, nos ha traído, si envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cuál es la verdad del hecho del por qué estamos aquí? Y eso es lo que ataca el enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere eclipsar por todos los lados. Y quiero hablar un poco de las verdades de la fe que a mí me ilusionan, me afirman, me confirman. Cuando estoy decaído, cuando estoy debilitado, esas verdades me fortalecen y me sostienen en el Señor. Por ejemplo, Romanos capítulo 4 dice, bienaventurado el hombre y la mujer al cual Dios no le inculpa de pecado y le atribuye justicia sin obras. Observa este pasaje, observa este versículo. Bienaventurado el hombre al cual Dios no le inculpa de pecado. Es decir, te estoy viendo que estás pecando, pero no te culpo. No solamente es que no te culpo, sino es que encima te voy a atribuir la justicia de mi Hijo. Dime si esta verdad no te obliga a creerle a Dios. Mis hermanos, Dios no es como nosotros, que nos señalamos, que nos espantamos con los fallitos. No, no, no. Él da la vida de su Hijo a un castigo, deja caer sobre Él la condena que nosotros merecemos, la ira, el castigo, el dolor, el daño. ¿Tú te imaginas estar ahí? Por muy valiente que tú y yo seamos, salimos corriendo. O sea, y no solamente Él paga, sino que Él genera, provee de una nueva vida. Eso es fe. Porque la fe tiene una sustancia. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. La fe no solamente es creer y decir, sí, amén, gloria a Dios, yo sé, no, tiene una sustancia. Dice Santiago 2:20 que la fe actúa juntamente con sus obras. O sea, el hecho de que usted y yo estemos aquí es porque estamos reaccionando a lo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a tu vida y Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que la crea, Él es el que la desarrolla, Él es el que la expresa y Él es el que la pone en ti. Y entonces tú reaccionas y ahora el propósito es de que tú expreses la vida de Cristo. Por eso Dios no te culpa de pecado, Él sabe que somos de barro y de paja. Pero Él quiere que nosotros reaccionemos a las verdades de la fe y crezcamos en ellas. Por ejemplo, Romanos 1:5 habla que a la fe se la obedece. ¿Por qué? Porque si actúa, la fe te muestra. La fe, pudiéramos decir, tiene una genética, tiene una vida. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Somos justificados gratuitamente. Mis hermanos, gratis. O sea, es decir, tú estás condenado eternamente al fuego eterno, pero llega Dios, envía a su Hijo y carga tu condena eterna en el infierno en Él. Y Cristo lo paga en el tiempo. O sea, si tú quieres calcular el sufrimiento de Jesús, piensa que Él pagó en el tiempo por tu eternidad. Es tremendo. O sea, y Él lo hace gratuitamente. Ahora,
¿Qué es lo que le echa mano a esto? La fe. La fe, pudiéramos decir, la gracia pudiéramos decir que es como un plato de comida. Tú ves ahí un asado y de todo, gracia. Esto es favor. Ahora necesitas un cuchillo y un tenedor para pincharlo y llevártelo a la boca. Esa es la fe, lo que lo coge y lo que lo lleva. Luego tienes que digerirlo, tienes que masticarlo, saborearlo, te tiene que gustar. No te ahí. No, te tiene que gustar. La fe no es de todos, pero gloria a Dios que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos vio en la eternidad de su pensamiento, puso nuestros nombres en el libro de la vida, y cuando a Él ha aparecido, te ha llamado y tú has reaccionado. Eso es fe, eso es una buena noticia. Eso me persuade a mí a continuar, a luchar, a pelear, aun cuando no tengo esperanza. Porque Abraham se miró y dijo, aquí no hay esperanza. Y miró a Sara y dijo, menos. Porque como normalmente nosotros nos sobrevaloramos por encima de los demás, seguro que Abraham dijo, en mí no hay, pero en ti, Sara, anda, viejo, ¿que tú qué? Con el cariño y el amor del Señor, ¿no? Pero dijo que él tuvo una esperanza contra esperanza. O sea, él vio que dijo, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay esperanza. Pero si él lo ha dicho, yo voy a creer en él. No voy a creer, lo que Abraham estaba diciendo es, yo no puedo creer en el estado en el que yo vivo, en el estado en el que yo estoy. Yo no puedo creer en mí, ni en mis posibilidades, ni en mis recursos. Yo no puedo poner la esperanza en mí. No me queda otra que, viendo cómo estoy, poner mi esperanza en aquel que ha dicho que lo va a hacer. Y ahora llega el Señor y te justifica. Y te dice, no solamente te he atribuido la perfecta justicia de mi Hijo, sino que es que la he puesto en ti. Ahora tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso no es de forma plena y total, eso es parcial y progresivo, pero cuando estemos con el Señor lo veremos en su plenitud. Pero ahora hay que implicarse, buscarlo. Dice, corre de la corrupción que hay en el mundo para ser participante de la naturaleza divina. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba asombrado y decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Cristo. La fe, lo que vivo, cómo hablo, cómo trato a los demás, cómo manejo mis bienes, cómo trato a mi esposa, a mi familia, cómo doy testimonio de Cristo en medio de una sociedad mala y perversa, cómo me implico, cómo edifico a mis hermanos, cómo amo a mis vecinos, cómo estoy sirviendo al Señor, todo. Tiene una nueva naturaleza y lo viejo tiene que pasar. ¿Cómo pasa lo viejo? Bueno, dice despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer. Romanos 6 muestra que es a través del arrepentimiento, es decir, delante de Dios en tu oración privada dice, Señor, a mí esto de mí no me gusta, considero que no viene de ti, quítalo, córtalo, circuncídalo, me despojo de ello, dame el poder, la autoridad y el dominio propio sobre esto. Me arrepiento, sinceramente no lo quiero. Y el poder de la sangre de Cristo es eficaz sobre tu vida. Eso dice Gálatas 1:4. Eso es fe. La fe no es venir un rato a pasarlo bien, porque nos caigamos bien. Eso solamente forma parte del amor de Dios. Nos consideramos, nos amamos, nos toleramos, conversamos, disfrutamos de lo que Dios nos ha dado, de la hermandad que el Señor ha constituido con su sangre, y todo eso está muy bien, pero ¿cómo estamos creciendo en las verdades? Porque una verdad es primaria, a tu vida llega una verdad, pero luego esa verdad tiene que desarrollarse, uno tiene que crecer, mis hermanos, y la verdad en Cristo es muy grande, es muy eterna, es eterna, mejormente dicho, y la verdad es una persona, Cristo es el camino y la verdad y la vida. Así que, fíjate, mis hermanos, que Abraham
tuvo que coger una esperanza y decir, bueno, yo no espero nada de mí, lo voy a esperar de ti. Eso es lo que tienes que hacer, no solamente tú, yo también. Porque la certeza es fe y la convicción. Y tú abres la Biblia y tú dices, yo de aquí tengo un poco. Pero si la Biblia dice que tú eres esto, tú eres esto. Aunque áreas de tu vida estén muertas, no existan. Lo que va a mover y va a hacer que se materialice va a ser la certeza y la convicción, la seguridad y la firmeza que tú pongas aquí. Tú digas, yo aquí no veo nada, yo estoy totalmente errado, extraviado, yo estoy pecando contra Dios encima, no estoy bien, esto no es así, aquí no hay esperanza, pero hay una contraesperanza por el que habló, juró y dijo. Entonces usted viene aquí a la fuente de su fe, porque la fe viene por el oír la palabra. O sea, la sustancia de mi fe es la medida de la palabra que haya cabida en mi corazón. Por eso tenemos la oración en la palabra. Buscad, pedid, llamad y se os abrirá. Buscad y se os dará. Pedid y hallaréis. No, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Eso es, mis hermanos. Así que, fíjense que los cristianos somos cristianos porque Cristo está en nosotros. Esa es la esperanza, ese es el misterio escondido desde las edades y desde los tiempos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que somos creados, hechos a la imagen de Cristo. Pero fíjense en una cosa, en 1 de Pedro 1:23 y en Santiago capítulo 1 versículo 18, lo que nos dice es que nosotros, Dios nos ha dado esa nueva vida a través de la palabra. Hemos renacido por medio de la palabra, por medio de la Escritura. La genética espiritual, el ADN está aquí. El crecimiento, el alimento, es aquí donde tú te encuentras con Dios. Es aquí donde Él empieza a actuar, donde Él empieza a moverse. Así que tenemos que creerle al Señor. Cristo es el autor y el consumador de la fe. La fe no es algo intelectual, algo humano, no es una ideología, una filosofía. La fe expresa la vida de Cristo. Nadie ha creído al Padre como lo ha creído Cristo. En Él se cumplió toda justicia. Pero Él nos dice a nosotros en Juan, en el Evangelio, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Eso es muy elevado, muy hermoso, pero es una responsabilidad para nosotros. Y el enemigo quiere atacar eso en ti, en tu casa, en tu hogar, en lo que tú eres. Quiere atacarlo por los cuatro costados. Él no quiere que tú realmente descubras la verdad. Porque el arma perfecta para Satanás es el engaño. Él es el engañador, dice. Él ha defendido, Él sabe que usted y yo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero en el satanismo se lee la Biblia, se sabe la Biblia. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es ocular y auditiva. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, mirando, escuchando. ¿Cuáles son tus puntos flacos? ¿Por dónde puede entrar? ¿Por dónde te puede atacar? ¿Cuáles son tus debilidades como hombre, como mujer? Y si tú y yo no somos sinceros con Dios, por nosotros mismos nos va a devorar. Usted y yo solos no podemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y al que lo gobierna. Amén. Por eso la confianza es en Él, no en nuestras habilidades. Nuestras habilidades nos sirven, pero estamos en medio de una lucha, de una guerra. Y os digo una cosa, nos ha tocado vivir unos tiempos que es una dicha vivir en nuestros tiempos. Usted ve el tiempo de David
Y tú dices, a mí no me gustaría estar en los tiempos de David. Pero si David viera este tiempo, te diría, a mí tampoco me gustaría estar en el tuyo. Porque es muy fuerte lo que estamos viendo. Porque la venida del Señor es como los días de Noé. Va a ir una maldad, va a ir creciendo. Y estamos en unos tiempos donde ahora se va a empezar a ver quién es del reino y quién no. Quién está fajado realmente contra el enemigo en Cristo Jesús y quién no, mis hermanos. Ahora es cuando vamos a ver, y es cuando ha empezado la apostasía, donde la gente está abandonando la verdad, se está apartando de la fe. ¿Qué pasó en la deportación babilónica con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que se atacó? La fe, el sistema de verdades que Dios pone para que lo adoremos. Eso es lo que ataca, que intenta apartar de ahí. Porque, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el devorador? Aparta a su presa y cuando la tiene apartadita, dice, aquí me la devoro yo. Pero si estamos todos juntos, dentro del redil, claro, porque si nos perdemos todos, pero tenemos que estar dentro del redil. Porque es donde Cristo nos guarda y nos protege. Y es ahora donde nosotros estamos fajados. Y tu arma, el arma más poderosa que tú tienes, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el arma más poderosa es la fe, que es el escudo que apaga los dardos del maligno. Y el arma más poderosa es el yelmo de la salvación, cuando el enemigo viene a decirte tú no vales nada, y dice Cristo pagó por mí, me dio vida eterna y me ha dado vida en abundancia y tengo una herencia en los cielos. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y es el yelmo de la salvación. Tú tienes que saber quién eres, cuál es el compuesto de tu salvación. ¿Qué es? ¿Salvos de qué? Porque sí, venimos y decimos, no, yo soy salvo, tengo vida eterna porque es por gracia, por medio de la fe. Sí, si no te lo niego, pero la Biblia dice en Apocalipsis 12, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Pero luego hay dos Y, que son dos conjunciones, la unidad de dos cosas diferentes. Y dice, por el testimonio de la palabra que hay en ti y porque menospreciaste tu vida. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Porque si yo no tengo el testimonio de la palabra en mí, yo no soy nadie. No voy a repercutir mi área interpersonal. No puedo dar testimonio de Cristo. Ahora, si yo he renacido por medio de la palabra, fíjense que Pablo, él se asombraba. Bueno, en Romanos 7 él decía, madre mía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se andaba sin esperanza ahí. Y así es que lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces deduzco que en mí está mal, está el pecado. No estoy bien. Eso en el capítulo 7. Ahora llega el capítulo 8 y dice, la carne es muerte, pero el espíritu es vida. Y dice, y la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la muerte. Porque la carne es muerte. Y la ley se enseñoreaba en la carne, que señalaba el pecado. Pero la vida de Cristo te libera del poder de la muerte, del poder de la carne. Y Pablo decía en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10 y 11, que se manifestaba la vida de Cristo en él, en su cuerpo mortal. ¿Cómo estás buscando esto? ¿Cómo lo estás orando? ¿Cómo lo estás pidiendo? ¿Cómo estás dejando lo tuyo? Despojándote de lo tuyo, de tu mal carácter, de mi mal carácter, de las malas conductas. ¿Cómo lo estás señalando? ¿Cómo lo estás detectando? ¿Cómo te expones en la intimidad de tu cuarto, en tu cuarto de guerra? ¿Cómo te expones? ¿Cómo lo buscas? Porque al final el enemigo hila muy fino, él no tiene prisa, va contrarrestando. Pero, mis hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justifica, eso es una verdad. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. No te rindas, que Dios ya sabe cuál es tu estado, ya sabe quiénes somos y todo está desnudo delante de sus ojos. El problema es la falta de sinceridad, de honestidad y de arrepentimiento. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios
tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Él te salvó por gracia, por medio de la fe, no por tus obras. Pero dice, tú eres hechura mía en Cristo Jesús y he preparado las obras de antemano para que andes en ellas. Eso también es gracia. Yo puedo montar aquí un sistema denominacional y empezar a llenar tu vida de actividad, de doctrina, de actividad eclesiástica, denominacional, institucional. Pero al final, yo no voy a ver qué es lo que Dios está haciendo contigo. No digo que la doctrina sea mala, es necesaria, lo necesitamos, somos columna y baluarte de la verdad. Pero yo no me puedo solamente basar en eso. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios te está llamando. Como llamó a David, que era insignificante, lo mandaban allá al campo con unas ovejitas, pero le arrancaban las quijadas a los leones y a los osos. Experimentaba el poder como ninguno de Israel. Y lo tenían ahí, a un lado. ¿Cómo estás experimentando? ¿Cómo tú vas creciendo? ¿Cómo estás experimentando a Dios? Porque Dios nos llamó para bendecirnos, para tener éxito en el hogar, en el trabajo, en las finanzas, personalmente, en nuestra familia. Aún dice que cuando tú estás bien con Dios, hasta te lleva bien con tus enemigos, hasta tus enemigos se llevan bien contigo. Eso dice el Señor. ¿Por qué? Porque lo que ven es a Cristo en ti. Y lo que realmente y en última instancia busca el mundo es lo de Dios. Pero lo de Dios no se encuentra con el pecado. Así que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Mi propósito es que usted vaya más al Señor. Que usted sepa que Dios lo ha señalado con un propósito, independientemente de lo que está pasando. A la altura en la que estés, Él te ha señalado. Él te está llamando, tiene algo contigo. Y tienes que descubrirlo y yo quiero verlo. Porque yo también lo necesito. Mis hermanos, no lo digo con segundas, pero la gente ya ni se congrega. Y se congrega y llega yo no sé cuándo. Y vienen y en forma, mis hermanos, aquí en el culto, usted no quedó conmigo, usted quedó con Cristo. Usted quedó con el Rey de Reyes, usted no quedó conmigo. Usted sabe la de veces que yo le digo a la gente, venga y llegue. Y yo no se lo digo. Es muy raro que yo le diga a alguien algo, porque la ofrenda es de corazón, voluntariamente, con generosidad. Yo no tengo que forzar a nadie, porque si no lo hacen por mí, no porque salió de su corazón para Él. Esa es la diferencia entre una secta y una religión. Una religión y la iglesia, que es una relación personal con Él. O sea, es decir, Dios comenzó la obra en ti y la va a perfeccionar. Quiere perfeccionarla, pero no te vayas. Tienes que permanecer, tienes que resistir, tienes que ser constante, no puedes ser de doble ánimo, inconstante, como dice Santiago, llevado como una ola. Hoy estoy con fulano, mañana con menganito, aquí hoy me gusta esto y pasado me gusta lo otro. No, tienes una verdad absoluta en tus manos, Dios te la ha dado y hay un propósito. Así que somos más que vencedores. Hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. Tenemos una herencia, nada nos puede separar del amor de Dios. Y ahora Dios te dice, tengo cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre han subido. ¿Cómo lo estás buscando? ¿Cómo lo estás pidiendo? O despertamos o estamos en unos tiempos proféticos, mis hermanos, que te digo que las cosas van subiendo de nivel y cada vez va a ser, mis hermanos, mucho más complicado. Afírmate sí o sí. Ustedes saben
que la propia iglesia no va a sufrir la sana doctrina, aparte del oído de la verdad. Se amontonan hombres y mujeres que enseñan de acuerdo a sus deseos, a sus concupiscencias. No hay propósito, se carece de exposición, de santidad. No te provoca esto a decir, yo voy a permanecer, por lo menos lo voy a intentar, voy a luchar hasta el final. No se trata de cultura, no se trata de las costumbres del mundo, de lo nuestro. Somos llamados a bajar el reino, el diseño celestial, la bendición espiritual. O sea, es decir, si yo he nacido de nuevo, soy nueva criatura por la palabra, la esencia de mi fe, la sustancia de mi fe es la escritura. Esa fue la circuncisión. La señal fue la justicia es creerle a Dios. Y creerle a Dios me dice a mí, es porque esto haya cabida en tu corazón. Así que, mis hermanos, más fe que nos persuade y nos convence. Eres una nación santa, eres un linaje escogido, eres un pueblo adquirido por el Eterno, tienes un real sacerdocio. ¿Quieres más? O sea, la palabra, mis hermanos, está lleno de verdades que te dicen quién tú eres en Cristo, qué es lo que Dios tiene para ti y quién es Él. ¿Usted se cree que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados, mis hermanos? Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas cosas en la sociedad como las hay. Nunca. En 100 años, nuestros abuelos seguro que no vieron ni tele. Le hubieras hablado del móvil y bueno, de los sistemas cuánticos, que se aparece en una pantalla y haces así. Sí, eso está, pero en las películas. Bueno, que tampoco no había ni películas, porque no había ni tele. O sea, es decir, todo ha crecido tanto porque en los postreros días la tierra será llena del conocimiento de Dios. El problema no es el conocimiento, sino el manejo que hacemos con el conocimiento. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque los que pueden lo cogen para enriquecerse, pero su gloria es como la hierba, que hoy sale y mañana se seca. Cristo viene pronto, está muy cerca. Yo creo en el rapto, pero creo en un rapto parcial. No todos van a volar. No es lo mismo uno que está llorando en la presencia, pasando los procesos, resistiendo, que uno tiene la vasija medio vacía, la lámpara medio apagada, porque está con el pecado, jugando con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. Ese se queda. Para mí pasa la gran tribulación. Yo soy de los que pienso que vamos a volar, porque en el capítulo 4 y 5 ya se ve a la iglesia y antes de que se abra el primer sello. Eso es lo que yo pienso, lo que yo creo. Pero son doctrinas que yo no las considero exhaustivas. Pero yo me agarro a eso y yo veo eso porque no hemos sido puestos para ira. Y en Apocalipsis se ve a la iglesia adorando al Señor antes del primer sello. Así que es tiempo de esforzarse, de resistir en esta gran... Como me decía mi padre cuando me ve gozoso, y siempre me dice lo mismo, me dice, acuérdate cuando no estés bien, de estos tiempos, de estos. Y yo, no me digas nada, déjame disfrutar. No, acuérdate de estos momentos cuando no estés bien. Claro, él es un anciano, él ya tiene canas, tiene una experiencia, y a él lo que le ha hecho resistir es acordarse de los buenos momentos, en los malos, de prueba, de resistir. Es decir, saber que Dios está ahí. Porque Abraham estaba escuchando a Dios que lo sacó de la tierra y de la parentela de sus padres. O sea, mis hermanos, tendremos un cuerpo glorificado. No habrá más pecado, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad. Las aflicciones presentes, dice Pablo, no tienen nada que ver con las bendiciones futuras. Un cuerpo glorificado, mis hermanos, eternamente estaremos con el Señor. Por siempre.
tienes que creer y tienes que crecer en esto. ¿Por qué? Porque la vida eterna ya la has recibido aquí. El que siembra para el Espíritu, que siembra vida eterna. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe y échale mano ¿a qué? A la vida eterna. Esa es nuestra misión, esa es una verdad, eso es sustancia de fe, eso es esencia, mis hermanos. Eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a Cristo. Eso es lo que nos tiene que mover. O sea, porque no la necesidad, nuestros egoísmos, nuestros intereses privados. No, mis hermanos, así la bendición no funciona. Hay un patrón y es: busca mi reino y mi justicia primeramente, que yo sé lo que necesitas y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dicho de otra forma, ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Así que cuando no hay bendición, es porque no nos estamos ocupando bien de lo del Señor. Porque Dios no es hombre para mentir. Así que, mis hermanos, más verdades que nos mueven cada día a continuar con el Señor. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjate qué hermoso el Espíritu Santo. Lo más sensible que hay es el Espíritu Santo. Ustedes saben cuando dice que no contristéis al Espíritu, es que cuando tú le fallas, le desobedeces, lo quitas, lo maltratas, le haces una herida. Son heridas. Eso significa contristar, herirlo. Pero Él está con nosotros en nuestras debilidades, ayudándonos, guiándonos, soportándonos, enseñándonos, consolándonos cuando no estamos bien. Así que todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que a los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, y la cadena no puede ser rota. O sea, Dios te ha llamado para que lo conozcas, para que os conozcáis. Te ha predestinado, eso quiere decir en el griego que te ha limitado para llevar la imagen de su Hijo. Esa verdad, si no te mueve estas verdades que estamos hablando, no te mueve nada. Eso quiere decir que tú estás afincado en lo tuyo. Yo me he cansado de ver a Sergio. Yo no quiero ver a Sergio. Yo quiero ver a Cristo en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar, en mis finanzas, en mi familia, en el edificio en el que vivo, con mis amistades, con mis compañeros, con mis conocidos. Quiero ver a Cristo. Quiero que lo que realmente se vea sea Cristo. Puedo ver la Biblia y decir, me quemo un poco, pero tengo esperanza. Porque la fe se materializa, tiene una sustancia, hay una certeza de lo que no ves cuando estás convencido de lo que estás esperando, porque llega. Mis hermanos, yo recuerdo cuando yo le pedí al Señor el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Todos estamos bautizados con el Espíritu Santo, pero unos tienen el agua a los tobillos y otros están buceando en las profundidades. El bautismo no tiene medida. Fíjense en una cosa. Nosotros somos vasos, vasijas. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero esto está limitado. Pero el bautismo no. Siempre tú puedes estar sumergiéndote. Pero contra más lleno, más pesas y más vas. ¿Sabes lo que es ser lleno del Espíritu? Cuando el Espíritu Santo tiene más de ti, no tú más de Él, sino Él más de ti. Eso es ser lleno. Entonces, mis hermanos, yo me di cuenta y he aprendido a lo largo de estos años que cuando tú empiezas a pedirle, Dios te empieza a procesar. Y cuando Dios te empieza a procesar, tú empiezas a abandonar. No se aguantan los procesos. Es ahí donde decimos, ay, como duele. Pero hay como duele porque hay que quitar, hay que purificar, hay que consagrar, hay que pulir. Mis hermanos, ¿ustedes saben cuál es el problema? Tu carácter. Ya está. Mi carácter, ese es el problema. No es otro. Ese es el problema. Y lo de Dios no se recibe de cualquier forma. Usted se va a cualquier promesa y todas las promesas están condicionadas.
Porque Dios, al que mal le da, mal le demanda. Dios no puede pasarte a otro nivel, porque sabe que si te pasa, vas a hacer una mala administración y vas a acarrear más juicio. Te lo estoy diciendo porque la fe que me persuade a mí es saber lo que Dios dice de mí y lo que yo conozco de Dios. Y ahora yo me voy a ir a pedirlo, a buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios te está escuchando, nos está escuchando. Jesucristo dijo, si pedís conforme a mis palabras, el Padre oirá y él hará. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Mis hermanos, ¿usted me entiende? Esto es muy importante para que sea una fe real, que tenga sustancia, no sea superflua. Porque si no, al final nos frustramos. Decimos, aquí no hay nada. Yo me voy. ¿Qué hago aquí? No le encuentras sentido. Bregas el primer proceso y abandonas. Así el Señor dijo, mira, te voy a decir, hay varios tipos de tierra, de corazón, donde se siembra la semilla. Y hay unos que son en pedregales, que cuando viene la prueba, dicen, ay, se quejan, y se enfurecen y dicen, no mereces tanto la pena. Me voy. Y se van. Darán cuentas. Ahora es muy fácil. Ahora, en el tiempo en el que estamos. Pero si usted ve, mis hermanos, la gran tribulación, eso no es fácil. Pero peor va a ser cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Eso es fe, tienes que creerlo. Mis hermanos, esto no es para meter miedo, es que tengo que tener miedo. Temor reverente y miedo, porque voy a estar delante del fuego consumidor. Y se piensa que yo le voy a decir algo, voy a calcular la respuesta, decirle, no, es que sabe, no. A Dios lo que le habla es lo que hay en el corazón, no lo que tú calcules. Mis hermanos, así que esperanza contra esperanza, esa es la realidad, mis hermanos, de nuestra fe. Dice, edificaos sobre vuestra santísima fe, dice Pedro. Es la realidad del reino de los cielos en ti. Es la realidad de la vida de Cristo en ti. Es la vida eterna desarrollándose. Es la salvación operando en tu vida. Éxito. Dios te ha llamado para bendecirte, no para maldecirte. El que quiere maldecir es el diablo, que ha venido para matar, para mentir, para destruir. Y luego también para quitarnos a nuestros hijos. Nos lo quita. Los que son padres de más tiempo lo saben. A veces sufren el ataque suyo y el ataque por su hijo. ¿Por qué? Porque las descendencias se van haciendo más fuertes. Allí donde tú no llegaste, llegarán ellos, más fuertes. Porque tú le vas haciendo un recorrido de camino. Pero tu padre llega y va ya corriendo ya que ni puede y dice, cógeme el relevo, que ya casi que no puede. Y se lo tienes que coger a tu padre y decir, ahora yo le tiro. Y luego se lo darás a tu hijo, a tus hijos. Por eso el primer mandamiento fue honra a tu padre y a tu madre. Y vivirás de largos días en la tierra. Y es el primer mandamiento con promesa. Mis hermanos, usted cuando habla la Biblia, dile, Señor, háblame de tus verdades, de lo que tú eres y de lo que soy yo en ti. Y cuando lo veas, créelo, que eres tú. Cuando Dios te señale y hable quién eres tú en Cristo, cree que es tuyo, aunque no lo veas. No confíes en ti, confía en lo que Él hace, en lo que Él te da. Pero pídeselo. Amén. ¿Alguien siente gozo? Amén. Aleluya, santo, glorioso. Bueno, mis hermanos, vamos despidiéndonos. Dice todas las cosas que pertenecen a la... Vamos allí, los que tenemos Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4.
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia. ¿Cómo estás huyendo de la corrupción del mundo, iglesia? ¿Cómo estamos huyendo? ¿Cómo estamos corriendo? Usted sabe, yo en mi intimidad con Dios, yo lo así. Señor, ayúdame a correr de la corrupción que hay en el mundo. Ayúdame a correr cuando el enemigo quiera ponerme gente que me quiera llevar por camino de pecado y de corrupción. Muéstramelo y ayúdame a ser determinante. Que la corrupción no me ensucie, no me tergiverse. No me tuerza, Señor. Ayúdame a correr de la corrupción. Y luego llega y sales corriendo. ¿De dónde vas? No, porque me tengo que ir. Claro, no es que si no te arrastran. Claro, pues la Biblia dice no le des lugar a la carne. Es que usted no es más fuerte que ese. Usted solamente tiene a Cristo. Y eso es lo que te hace a ti fuerte. Pero tú disciernes y dices, uff, hasta luego. No, pero ¿qué te pasa? No es que nosotros tengamos que abandonar. Te quiero decir cuando directamente te quieren implicar. Porque mis hermanos, yo trato con todo tipo de gente, me da igual cómo sea, dónde esté, qué es lo que esté haciendo. Creo en un Cristo de poder, en un Cristo que salva, que liberta, que sana. Creo en alguien que hay esperanza de salvación. Pero cuando me quieren arrastrar y yo noto mi debilidad, que no estoy preparado para afrontar, me voy corriendo. Y me trato ese área y le digo, Señor, trátame porque aquí me di yo cuenta que a lo mejor tropezaba. O no dices si vas a quitar la paja de tu ojo, primero quítate la viga. Aquí no hay nadie perfecto, aquel que mire, que quiera estar firme, mire que no caiga. Aquí nadie, pero es de forma sincera, mis hermanos. Y Dios te prepara, Dios te moldea, Dios te forma. Partícipe, mis hermanos. Todas las cosas, mis hermanos. Esto es una dicha, un privilegio, pero es una responsabilidad. Estamos acabando. Mis hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mis hermanos, dice que el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Dice que el que tenía 1 lo escondió. Y cuando llegó el día del juicio le dijo, oye, ¿tú has multiplicado lo que te di? Mejor te hubiera sido no haberlo cogido. Porque si tú has cogido lo mío y tú has recibido lo mío, era para que tú lo multiplicaras. Esto era un ejemplo, una parábola que el Señor estaba poniendo. ¿Por qué? Porque lo de Dios en tu vida, mis hermanos, se tiene que multiplicar, no contrarrestar. Si se está contrarrestando algo, no va bien. Lo de Cristo se tiene que multiplicar. Vamos de poder en poder y vamos de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen de Cristo. Usted sabe una cosa, mis hermanos, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, otra vez lo vuelves a ver. Dios fue manifestado en carne, grande es el misterio de la piedad. Le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Fíjate que la piedad, el misterio que es para nosotros, es que Dios fue manifestado en carne, que es lo que se está manifestando en tu carne. Pornografía, masturbación, iniquidad, inmundicia, pecado, fornicación, adulterio, idolatría, apatía, maldad. ¿Qué es lo que se está manifestando? Porque si Dios ha dicho algo, recuerda que es real y se cumple. Dios se tiene que manifestar en usted, de alguna forma, en alguna medida. Ese es el proceso y el progreso de la verdad de nuestra fe bíblica. Por eso hay algunos que van a predicar el Evangelio
Y digo, pero tú qué me predicas a mí, si tú estás peor que yo. Llevas el mensaje, pero no tienes el mensaje. Tú me hablas, pero no manifiestas lo que hablas. Tú me dices que yo me arrepienta, pero tú estás en pecado. O sea, es decir, yo estoy comprometido con lo que predico. Yo no puedo decirle a la gente, ven, relaciónate con Dios, cuando yo no tengo una relación. Ven a Cristo, arrepiéntete, que en Él hay esperanza. Y tú, en el pecado. Eso no tiene. De la corrupción hay que correr para manifestar la vida de Cristo. Y fíjate que el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en Cristo, en carne, otra vez. O sea, Dios se manifiesta. Mis hermanos, esto no te trae a ti esperanza, porque a mí Sergio me ha hecho mucho daño. A mí mis grandes ideas me han hecho mucho daño a lo largo de la vida. Pero yo ya no tengo que depender de mis ideas, porque dice, ahora tenéis la mente de Cristo. Ahora tenéis las ideas de Cristo. Allá este mismo sentir que hubo en Cristo. Eso es fe. Que persuade, que convence, que te lleva a Cristo. Él tiene que ser el punto de tu gravedad. Es ahí donde hay que ir, no al hombre, a Él. Así que ponte sobre tus pies, levántate, iglesia, y resplandece, porque tú... Amén. ¿No? Vamos a orar. ¡Aleluya! Amén. ¿O no se goza nuestro Señor y se alegra y se ríe también? Amén. No había ahí un discípulo que se recostaba en su costado. El Señor es cercano, mis hermanos. Alégrate, mis hermanos, porque esto no es un entierro. Aquí hay vida, vida en abundancia y vida eterna. Y hasta en los entierros lloramos, gozándonos, alegrándonos y predicando victoria en el nombre bendito de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos, ora al Padre junto conmigo. Voy a orar por la palabra, que Dios te ministre poder, autoridad, función, en el nombre bendito de Jesús. Él que conoce tus necesidades, el tiempo en el que estás, en el proceso que estás caminando, la tentación y la prueba con la que tú estás batallando, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Oro por la niña de tus ojos, oro por tu pueblo, por esta nación que es santa, por este linaje escogido, por este pueblo adquirido. Padre, en el nombre de Jesús no tenemos en poco, Señor, tu poder, tu autoridad y tu palabra. Por eso venimos acercándonos a ti confiadamente, porque tú tienes cuidado y misericordia de nosotros. Padre, en el nombre bendito de Jesús, de acuerdo con tu Espíritu Santo, toca cada vida. Muévete en este lugar, tocando, renovando, refrigerando. Muévete, toca, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, fortalece en el poder de tu fuerza. Todo argumento que el enemigo haya levantado en nuestra mente sea derribado con la palabra de tu poder, con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amado Dios, ayúdanos a perseverar en esta fe viva, eficaz, que actúa juntamente con sus obras. Ayúdanos, Señor, a abandonar, Señor, toda corrupción de este mundo y a ser partícipe de esta nueva naturaleza divina. Sea tu palabra nutriendo, alimentando, desarrollando, dándole la longitud, la medida, la profundidad a esta nueva naturaleza que tú has puesto en mí. Padre, oro por mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, para que tú los bendigas, para que tú les des la salida, Señor, en esas pruebas, en esas tentaciones. Padre, en el nombre bendito de Jesús, revélate a ellos como nunca. Háblales, Señor, esas cosas que ojos no vio, que oído no oyó, que en corazón de hombre no han subido, sean las que vengan para ellos, Señor. Háblales como nunca en lo íntimo, muévelos, Señor, que esta palabra los persiga, sean sembradas en lo profundo de su corazón. Que demos fruto a 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Padre, por favor, glorifícate en este lugar. Ayúdanos a ser una congregación de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu palabra. Oh, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra, en nuestras vidas. Manifiesta la vida de tu Hijo en nuestro cuerpo mortal, que nuestra carne viva en la fe de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado. Corta, circuncida, mata, quita lo nuestro. Es necesario que nosotros menguemos. Haz crecer lo de Cristo en nosotros, por favor, Padre.
Lávalos con la sangre de tu Hijo. Sana a los enfermos, Señor. Libera y pone libertad al cautivo y oprimido, Señor, y al que está afligido. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Por favor, Señor. Gloria. ¿Qué puede hacer el hombre sin ti, Señor? Oh, Señor, venimos con una esperanza contra esperanza, Señor. Hay muchas áreas que no vemos, Señor. Áreas en las que estamos frustrados y neutralizados. Áreas, Señor, que tiramos la toalla. Pero hoy venimos postrados, humillados para pedirte perdón. Para que la sangre de tu Hijo nos limpie, nos lave y nos liberte. Y venimos, Señor, para decirte, Señor, que confiamos en el poder de tu Espíritu que perfecciona. Oh, está Cristo, el autor y el consumador de la fe. Amén. Que Él va a completar lo que a nosotros nos falte. Que Él va a desarrollar lo que nosotros no consigamos. Si el poder de tu sangre, el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, amado Dios. Ten misericordia por amor a tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Aleluya, dáselo fuerte, una palabra de júbilo, de cántico. Aleluya, santo, bendito, glorioso. Amén, gloria a Dios. Amén.